Para ser consistente con lo que predico aquí en Migansúa, no voy a comenzar diciendo que soy músico, ya que esto sería caer en una confusión entre lo que soy y lo que hago, lo cual es algo que nos pasa a todos con demasiada frecuencia, es creer que somos lo que hacemos. En mi caso particular, música es lo que hago y no lo que soy. Yo soy médico, yo soy mecánico, yo soy tenista, yo soy ama de casa, yo soy astronauta, yo soy. Eso es lo que decimos de nosotros mismos cuando alguien nos pregunta qué es lo que hacemos. Como si la palabra ser y la palabra hacer significaran lo mismo. Y tal vez no le des mucha importancia, pero aquí la confusión y la contradicción aparecen inmediatamente, ya que se nos está preguntando una cosa y nosotros respondemos otra. Se nos está preguntando claramente qué cosa es lo que hacemos y respondemos con lo que según nosotros somos. Esta confusión generalizada es lo que hace que nos veamos a nosotros mismos únicamente como entidades humanas, pero no como seres humanos. Aceptar que lo que hacemos es lo que somos hace que la percepción que tenemos de nosotros mismos tenga que ver únicamente con el lado más externo de nosotros, con la imagen que nos devuelve el espejo. Y a partir de nuestra aceptación de que las cosas son así, empezamos a vivir, yo te diría que a media máquina, con el ser por un lado y el humano por otro. Y esto es justamente lo que está llevando a la humanidad hacia un profundo vacío existencial. Nosotros no somos lo que hacemos. ¿Desde cuándo ser y hacer significan lo mismo? Somos lo que somos desde que nacemos hasta nuestro último suspiro. Y durante nuestra vida haremos muchas cosas, lo cual no significa que lo que somos se vea obligado a fragmentarse cada vez que cambiemos de una actividad para otra, o lo que es aún peor, que lo que somos tenga que dejar de existir en esos periodos en que no hacemos nada. Bueno, como no estoy haciendo nada, entonces no soy nada. Esa es una deducción propia de quien no se conoce a sí mismo, ya que nadie puede dejar de ser por el hecho de no estar haciendo algo. ¿Me entiendes, verdad? Mira, ser humano. ¿Te suena esto, verdad? Al menos eso es lo que decimos que somos. Ser es el que es, más allá de lo que estemos haciendo. Y humano es el que ejecuta físicamente las órdenes que recibe de su cerebro, o sea, el que hace. Esta confusión nos está creando un descalabro existencial de proporciones, yo te diría que mayúsculas, y todo por no estar conscientes de ello. Y de ahí, que aquí en Migansúa permanentemente me estoy refiriendo a la importancia vital que tiene volver a reunir en nosotros al ser con el humano, conscientemente, para recuperar aquel estado que poco a poco hemos ido perdiendo gracias a la programación recibida desde nuestra niñez, desde que nacimos. Ser humano, bueno, así funcionamos y así fuimos creados originalmente como seres humanos. Así éramos cuando nacimos. Y de ahí aquello de volver a ser niños. Esto con toda seguridad lo escuchaste alguna vez, ¿verdad? Volver a ser niños. Pero para recuperar aquella condición natural, te diría yo, ahora tendremos que hacer un trabajo personal, debido a que nos hemos distraído demasiado en el camino. Así es que empecemos por liberarnos de nuestras frágiles, oxidadas y vacías creencias, porque como siempre te digo aquí en Migansúa, y no son solo palabras, te lo puedo asegurar, despierta y date cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie.